A ver, pensemos en el antiguo Egipto. Hablamos de una civilización que aguantó nada más y nada menos que 3 milenios. Es que es una barbaridad, casi desafía todo lo que sabemos de historia. La gran pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno a desgranar esas claves, esos pilares que lo sostuvieron todo. Venga, vamos al lío. El primer gran reto, y es un reto mayúsculo al estudiar Egipto, es que sus propios textos son un mundo. Mezclan lo que pasó de verdad con el ritual, con el mito. No tenían nuestro concepto de escribir historia, así que claro, ¿cómo sabemos que es un hecho real y que es, digamos, una celebración simbólica del poder del faraón? Esa es la cuestión. Y aquí está el meollo del asunto. Los historiadores lo llaman el dilema entre lo general y lo particular. A ver, lo general son esos textos que hablan del orden del universo, de la idea eterna de la monarquía, algo casi mitológico. Y lo particular, pues son los hechos puros y duros, una batalla concreta, la construcción de un templo. El arte está en saber qué estamos leyendo en cada momento. Y no es fácil para nada, porque los propios egipcios, muy listos ellos, a menudo borraban esa línea a propósito. Bien, para empezar a entender cómo funcionaba todo, hay que ir a la base, a los dos elementos que eran, por así decirlo, sagrados, las dos constantes que nunca cambiaron. El primero, como no, el río Nilo. Es que es la frase de siempre, pero es verdad. Egipto es un regalo del Nilo, literalmente. Su inundación anual era como un reloj. Llegaba, depositaba ese limo súper fértil y ¡boom!, cosechas para todos. Esa regularidad, esa predictibilidad les dio una estabilidad que ya querrían para sí otras civilizaciones. Y claro, eso moldeó toda su forma de ver el mundo, como un lugar ordenado, cíclico, casi inmutable. Y el segundo pilar, el faraón. Pero ojo, que no era solo un rey o un presidente. Su papel iba mucho más allá. Era el garante del Maat, ese concepto egipcio de orden, de equilibrio, de justicia cósmica. Su trabajo, su función divina, era asegurarse de que el sol saliera cada día, que el Nilo hiciera lo suyo, que el universo no se viniera abajo. Era literalmente el eje sobre el que giraba absolutamente todo. Una herramienta de control social brutal, por cierto. Vale, tenemos la base, estabilidad y una creencia férrea. Ahora veamos cómo convirtieron eso en un motor económico y administrativo capaz de levantar un imperio. Las pirámides solo se explican con una máquina estatal súper eficiente. A ver, ¿de dónde salía todo? Primero, de la comida. El Nilo daba excedentes agrícolas a espuertas. Segundo, de la explotación de recursos, minas de turquesa, cobre, oro. Pero la verdadera magia estaba en la administración, en una burocracia capaz de cobrar impuestos y de organizar una fuerza de trabajo nacional. Y esto es clave, ¿eh? No eran esclavos, era el propio pueblo trabajando para el Estado en las épocas en que no había faena en el campo. Y para que nos hagamos una idea del nivel de riqueza y comercio del que hablamos, atentos a este dato que es alucinante. En la tumba de un faraón de la primera dinastía, Semerkhet, se encontró aceite aromático importado. Bueno, pues se había vertido tantísimo aceite que 5.000 años después, 5.000, el olor seguía ahí, impregnándolo todo. Esto nos dice que había un comercio exterior a una escala brutal, y todo controlado por el faraón, claro. Y ese comercio, lógicamente, fue evolucionando. Al principio tiraban de rutas terrestres por Palestina. Pero claro, sus ambiciones crecieron. Necesitaban más y más madera, resinas para los barcos, para los rituales. Así que hicieron un movimiento estratégico. Se lanzaron al mar, empezaron a establecer rutas marítimas directas con el Líbano. Eso ya nos habla de una capacidad logística y una ambición de otro nivel. Pero no todo era economía y logística. Para un egipcio, lo material y lo espiritual eran dos caras de la misma moneda. Su mundo de creencias lo empapaba absolutamente todo, cada aspecto de la vida y, por supuesto, de la muerte. El centro de toda su teología era el viaje diario de Ra, el dios Sol. Cada amanecer, el mundo se creaba de nuevo. Cada atardecer, Ra moría, viajaba por el inframundo y luchaba contra las fuerzas del caos para renacer al día siguiente. Este ciclo infinito no solo garantizaba que el mundo siguiera existiendo, sino que era la gran promesa para los muertos, la posibilidad de unirse a Ra en su barca solar y vivir para siempre. Y esto, claro, se ve perfectamente en las tumbas. Si miramos al principio, en el periodo Nagada I, las ofrendas eran sencillas, cosas que definían a la persona, sus herramientas, sus vasijas, pero luego, en Nagada II, la cosa se dispara. Las tumbas se convierten en auténticos almacenes de riqueza, llenas hasta los topes de objetos de lujo. El cambio es brutal. La tumba ya no dice solo quién eras, ahora grita cuánto tenías. Es la prueba arqueológica del nacimiento de una élite social muy poderosa. Claro que Egipto no estaba solo en el mundo. Estaba rodeado de vecinos con los que comerciaba, luchaba, y esas interacciones fueron fundamentales para su historia. Y aquí hay un momento clave, la llegada de los Hyksos.
Eran pueblos de origen asiático que se instalaron en el delta y llegaron a gobernar todo el norte de Egipto desde su capital, Avaris. Esto duró más de un siglo. Mientras tanto, en el sur, los reyes egipcios de Tebas resistían. La cosa terminó en una guerra de reunificación que ganó el rey tebano Ahmos. Expulsó a los hicsos y fundó, ni más ni menos, que el Reino Nuevo, la época de máximo esplendor. Uno se pregunta, ¿y cómo lo consiguieron? Pues parece que un factor decisivo fue la tecnología militar. Las armas tebanas eran de bronce, y el bronce es una aleación que da un filo mucho más duro, más afilado y duradero. En cambio, las armas de los hicsos que se han encontrado son de cobre puro, que es más blando. Parece que para ellos las armas se habían vuelto más un símbolo de poder que algo funcional. Y claro, en el cuerpo a cuerpo esa diferencia te cuesta la guerra. Y la victoria sobre los hicsos abrió una nueva era para Egipto, una de expansión, de cosmopolitismo. Se lanzaron a campañas militares en Nubia, al sur. Mandaron expediciones comerciales a la lejana tierra de Punt en busca de incienso. Los faraones empezaron a casarse con princesas de otros reinos para sellar alianzas. Vamos, que Egipto se convirtió en una superpotencia internacional. De hecho, en la antigua capital Ixa, en Avaris, se han encontrado hasta frescos pintados al estilo de Creta. ¡Increíble! Y todo esto nos lleva a lo que quizás sea lo más alucinante de todo, la increíble capacidad de resistencia de esta civilización. La genialidad de la cultura egipcia no fue su rigidez, sino todo lo contrario, su flexibilidad. Porque después de su época de esplendor, Egipto fue conquistado y gobernado por libios, por nubios, por persas, por los griegos de Alejandro Magno y finalmente por los romanos. Casi nada. Y sin embargo, la identidad egipcia, su cultura, su esencia, sobrevivió. Es como si hubieran egiptizado a sus conquistadores, en lugar de ser ellos los asimilados. Así que nos queda una última reflexión. ¿Cómo es posible? Una cultura que aguanta milenios, que sobrevive a su propio colapso político, que se traga a los imperios que la invaden sin perder su alma. ¿Cuál fue su secreto? Quizá no hay una sola respuesta, pero seguro que tiene que ver con esos pilares de los que hemos hablado. Un río que era la promesa de la vida, un faraón que era la promesa del orden, y una idea del cosmos tan potente que fue capaz de sobrevivir a todos los imperios.